de la nada. Bueno, ahí estamos nuevamente conectados. Bienvenidos, no nos fuimos, estamos acá. Tuvimos un inconveniente técnico. Amigos y amados, tengan paciencia. El Señor los bendiga. Estábamos hablando entonces que nosotros, si bien estamos en la restauración, estamos estudiando Torá, y entrar en la restauración es volver al original, volver al estado original, porque el Señor nos dio una segunda oportunidad, nos mandó nuevamente a este mundo a obedecer, a aprender a obedecer. Y les decía que cuando nosotros estábamos perdidos, sin rumbo, sin Dios, sin ciudadanía y demás, hace poquito tiempo, ¿no? Hace poquito tiempo, considerando los años que cada uno tiene de vida, hace poquito tiempo que dejamos eso, esa oscuridad, que todavía hay vestigios. Les decía que nosotros en la ignorancia, en el tiempo que estábamos sin Torah, en tinieblas, lastimamos a mucha gente. Y esas heridas todavía están. Por más que nosotros levantemos la bandera, estoy restaurado, estoy en el buen camino, estoy con el Señor, a la otra persona no le va a surtir efecto, no le va a mover un poco, excepto excepciones. No digo que no. Pero eso tienen que entenderlo. Tiene que comprenderlo. ¿Para qué? Para comprender que nosotros hicimos algún tipo de daño por ignorantes, ¿sí? Y quedan vestigios en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de proceder. Quedan vestigios. Y es lo que nos impide el crecimiento, lo que nos impide llegar a la excelencia. Cada parashá tiene 7 aliyá, decimos, ¿sí? Una aliyá es elevarse, es un escalón para elevarse. Cada vez que nosotros tocamos a la aliyá nos elevamos. Entonces imagínense que nosotros, a medida que hace cuánto que estamos estudiando, bueno, cada uno sabrá hace cuánto que estamos estudiando concienzudamente la Torah. Y cuánto cuesta elevarse, ¿sí? Santificar su vida, purificarse, entrar en un nivel espiritual adecuado, de acuerdo a los requerimientos del Eterno, de Dios, no el nuestro, no el mío, sino los que requiere el Eterno. Entonces, todo ese proceso, por eso no hay que preocuparse, sino mirar de frente, siempre con los ojos puestos en Yeshua, el consumador de la fe, de la muná, y trabajar, restaurar, tener un corazón humilde, tener que empatía, comprender al otro que todavía no nos entiende. Hace mucho tiempo un hermano decía, pero yo vengo a la iglesia, leo, me pongo a leer ahí en mi casa y nadie me acompaña. ¿Cómo pretendés que te acompañen si no entienden lo mismo, no tienen el llamado, no quieren saber nada con Dios? Entonces esto es lo que nosotros debemos entender, no perder tiempo en moquear, en quejarse, en mirar lo que el otro hace o deja de hacer. No hacemos estas cosas para que nos aplaudan nuestra familia, los amigos que dejamos atrás. Lo hacemos por el Eterno, por nuestra vida misma, porque entendemos que si nosotros no entramos en la restauración, no accederemos a la Jabá, a la vida venidera. Tenemos un trabajo por delante, el trabajo de restaurar nuestras propias vidas. Y yo llamé a esto que vamos a compartir, la alianza del pueblo de Israel con Yahweh para ir a las naciones, ¿sí? Pero por eso el proceso es el mismo. Yahweh sacó de la esclavitud a su pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo estaba esclavo. ¿Para qué? Para llevarlo a un momento y entregarle entregarle la Constitución Nacional de Israel. Las 10 palabras fuertes, mal llamadas los 10 mandamientos, porque son más, son 613. Y de ahí declarar que si aquellos que guardan ese pacto, que cumplen este pacto, son su pueblo. Y ese pueblo luego tendría la misión de alumbrar a las naciones. O sea, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la intención del Eterno? Que ese pueblo sea el ejemplo a las naciones de cómo debían ser. ¿Por qué? Porque la palabra que el Eterno dio aquí a Israel, al pueblo, los que salieron de Egipto no eran todos israelitas, eran esclavos de todas las naciones, ¿sí? Que estaban siendo esclavizados, valga la redundancia, por los egipcios. Entonces, cuando el Eterno da esta palabra, se la da a Israel y a las 70 naciones que estaban en ese tiempo, pero no escucharon, no quisieron escuchar. Por eso el Eterno a Israel le encomienda la misión de ¿qué? De ser ejemplo, de ser luz, ¿a dónde? A las naciones, ¿de acuerdo?
sosteniendo la emuná, la fe y los parámetros que el Eterno establece de santidad y de espiritualidad. Entonces, cuando nosotros tenemos eso sobre nosotros, el peso de gloria que no nos tiene que acobardar, sino que tenemos que entender qué es lo que el Eterno pretende de nosotros. Cuando tenemos eso, nuestra misión es hacer lo que acabo de decir, no perder el tiempo en lo demás. Si hay posibilidad, siempre debemos seguir pidiendo perdón por los errores cometidos, por haber lastimado a alguien, por haber maltratado a alguien, por decir una palabra deshonesta que todavía la seguimos diciendo. Por eso tenemos que estar siempre atentos a lo que sale de nuestra boca. Atentos y ser humildes. La persona humilde es que aquella viene y escucha. Escucha porque quiere crecer, porque quiere aprender. Hoy vi una de ellas, porque a veces yo dudo que haya gente así. Hoy vi una de ellas. El Señor me mostró, mira, hay gente y vale la pena seguir adelante. Porque hay gente con corazón humilde, que quiere aprender, que está buscando de mí. Y tu trabajo es darle de comer, ¿sí? Darle el maná de vida, la palabra del Eterno. Y ese es nuestro trabajo. Y el trabajo de cada uno en la quejilá, en la congregación, es crecer para servir al Señor. En la medida que interpreten esto, va a pasar algo que es sobrenatural y espiritual. No se razona. No se razona, no se espera como el día de mi cumpleaños. No se espera como una fecha determinada. No, va a pasar cuando tenga que pasar, cuando estemos preparados. El Eterno no va a poner nada sobre nosotros, sino que si no estamos purificados y limpios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es una decisión de un hombre. La decisión de un hombre, vas a hacer esto o aquello. No. Yeshua dijo, por su fruto los conoceréis. Y nosotros tenemos que tener frutos de arrepentimiento. Y ese es nuestro trabajo. Entonces, yendo ahora a la porción, yo ahí, para los que están en Facebook, los que están mirando, hay una palabra que dice, ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. Ahí está diciendo que decreta que Israel, sí, es algo especial para él entre todas las naciones. Me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que internalizar. Un sacerdote no puede ser una persona que anda por ahí volando por los aires. Una persona que no tiene raíces. Una persona que no tiene fruto. Una persona que no tiene seguridad. Una persona que no es honesta. ¿Me están comprendiendo? Entonces, debemos incorporar el término, comprender, sacerdotes, nación santa. Nos dice el Señor. Esto está en 2 de Pedro 2:9 por allí, para a ver si lo pueden encontrar. Porque se repite más o menos lo mismo. Primera de Pedro 2:4 al 9. Perdón, Primera de Pedro 2:4 al 9. Fíjate si tenés sonido. Sí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Ahora ustedes se acercan a Yeshua, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Yeshua, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agrandan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Yeshua. Sí. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad
y entrar en su luz maravillosa. Amén. ¿Esto nos hace sacerdotes y una nación santa estar en una congregación? No. Entonces, esto es para los hermanos que nos están viendo y escuchando. Ser sacerdote y pertenecer a una nación santa requiere de restauración. Un sacerdote es algo serio. Un sacerdote no puede andar ahí, ¿sí? Ustedes entienden, porque él dice: yo los elegí. Ustedes no pueden hacer lo mismo. Ustedes no deben hacer lo mismo. No pueden hacer lo mismo. Y si hacemos lo mismo es porque no lo somos. ¿Estamos? Entonces, a él, dice: acercándonos a él, piedra viva, escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Mire dónde nos pone, ¿sí? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim. Eso es lo que nos dice, esa es la herencia que tiene Israel. Y en estos tiempos, yo salté ¿de dónde? De Shemot capítulo 17, 19 a Primera de Pedro, y estamos hablando de lo mismo, el mismo fundamento. La misma alianza que hizo el Eterno con su pueblo Israel, la vuelve a hacer, nuevo pacto, pacto renovado, y Yeshua, Él es la piedra, y Él es en el espejo en que nosotros nos debemos ver. Entonces, siempre que ustedes tengan duda, pregúntense si Yeshua estaría en un asado haciendo chistes verdes, a las carcajadas, desjarratándose. Yeshua no era un ogro, tampoco lo pongan ahí. Tienen que tener un entendimiento. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos ser? Porque nos mira el mundo, nos mira el Eterno. ¿Me entienden? Más cuando decimos que somos, ¿qué? Sacerdote, nación santa. ¡Wow! Imagínense lo que la gente espera de cada uno de ustedes. En la primera que ustedes resbalan, van a ser denostados, cuereados. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que tener este entendimiento? Para que ya no sea impostado, que ya no sea una hipocresía en nuestra vida. Para que aunque estemos en la esquina pensando que nadie nos ve, no estemos haciendo nada indebido, porque ya lo tenemos incorporado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, ¿por qué? Porque hoy hay pastores, hoy hay situaciones, hay reales, donde un cabeza, un supuesto pastor, es denunciado por acoso. Esto pasa hoy. Es denunciado por acoso por una de sus congregantes. Mensaje que mandó a sus WhatsApp. Mensaje que manda en cualquier red social que ustedes pueden manejar e imaginarse. Imagínense entonces esta situación. Toda una congregación lastimada por toda esta situación. Peor aún, que se niegue cuando las pruebas son contundentes. Entonces esto realmente no podemos decir que todo aquel que se llame pastor, que esté en una congregación, que esté sentado en un banco de la congregación, sea esto, sea un sacerdote o pertenezca a una nación santa. ¿Entienden? Yo no lo veo así, no lo creo así. La palabra me lo está diciendo. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis, por su andar, por su hablar, por su conducta. ¿Me comprenden? Entonces nosotros no podemos, tenemos que tener cuidado con las almas. Porque ustedes, ¿qué se piensan? Que el pastor que vino de visita vino solamente a hablar, vino a observar cómo es esto, cómo soy yo, cómo se maneja todo esto. Todavía no estuvo en la reunión. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque en otros lados es otra cosa. Pero hoy está sucediendo esto, hermanos. Entonces, realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta la seriedad de esto. Y ya dejar nuestra vida carnal atrás. De una vez por todas. Ser serios. La palabra es sobrios. Sed sobrios. Búsquense, anótense qué quiere decir sobrio. ¿Entienden? No estamos hablando de ser un ogro. Ser sobrio, ser cuidadoso. Porque todo el mundo que se quiera acá acercarse, a ustedes los ve que hicieron alguna demanda, hicieron cualquier cosa, los alejan. ¿Me están entendiendo? Porque estamos diciendo a través de la prédica, a través de la enseñanza, que somos distintos. Entonces, si ve que hacemos lo mismo, hacemos los mismos chistes y terminamos haciendo lo mismo, va a decir, todos son iguales. ¿Y a quién avergonzamos? Al Eterno. Este pastor, como tantos, avergüenza la honra del Eterno, el honor del Eterno, el nombre del Eterno. Yo no quiero estar en los zapatos. No quiero estar en los zapatos de nadie que haga estas cosas.
porque se lo toman como que realmente es una fantasía lo que estamos hablando. Yo creo que no se toman en serio. Si no se toman en serio esto, no son salvos. Punto. ¿O no? Porque la salvación viene de la mano de qué? De la emuná, de la fe y de creer en qué. De creer en lo que dice el Señor. Y el Señor dice muchas cosas, entre ellas, no fornicar, no adulterar. Tremendos pecados. Entonces eso no debe existir dentro de la congregación. No pasa acá. Es lo mismo que pasa cuando en un club de, no sé, a ver, de ¿qué es lo que meditan? De yoga. Hay abuso. Eso está hoy muy en la superficie. En los cumpleaños, en los colegios. No hay un lugar donde no esté sucediendo esto. Cada rato, cada tiempo, vemos que en un jardín van los padres a hacer, buscar la cabeza de una maestra o de un profesor que abusó de un niño. Entonces, eso está. Y que estén dentro de una iglesia, a mí no me convence. Siempre se los dije, a mí no me convencen. No me convencen. ¿Qué es lo que me va a convencer a mí? El testimonio, lo que el Rúa me diga de esas personas. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque vamos a tocar, vamos a tierra que está lastimada. Vamos a tratar con los corazones lastimados, hermanos. Y no los van a convencer con la verborragia, con el chamullo, como decimos acá en Argentina. Bla, 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 bla. No. Los tienen que convencer con una palabra, que cuando los escuchen sea el Rúa que esté hablando y no ustedes. No la bla, 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 bla. ¿Están entendiendo? Por eso tenemos que hacer esa diferencia. Hoy hablábamos también, dice, bueno, yo estoy de acuerdo, decía que se llaman apóstoles. Para mí no son apóstoles, pero bueno, ellos se ponen esa investidura y demás. ¿Por qué? Porque dejan mucho que desear, porque sus actos no corresponden a ese título. ¿Estamos? Entonces, cuando el Eterno hace esto, lo más maravilloso que nosotros vemos en esta palabra, les dije ayer, que es lo más importante que pasó en el mundo hasta el día de hoy. Dios habló. Dios se manifestó. Habló a un pueblo, se dirigió a un pueblo, al único pueblo que lo escuchó. De la misma forma hoy, esta palabra está haciendo y muchos no lo escuchan. Y yo tengo la fe, y no sé ustedes, que podemos llegar a personas que estén esperando unas palabras en las que ellos se sientan afirmados que realmente es verdad y que realmente Dios existe. Entonces nosotros tenemos esa misión, esa alianza se volvió a hacer con Yeshua. Pero debemos comprender, algunos pueden tener 2, 3, 4 años, qué sé yo, de estar en una congregación y se piensan que ya toman mate con el Eterno. No, años. ¿Cuánto tiempo llevó formar un profeta? Díganme de cualquiera de los que ustedes hayan leído. Díganme. ¿Desde qué edad lo llaman? De niño. ¿Puede hoy venir decirme una persona que es 50 años, que tiene 3 años, 4, 5, 6, en una congregación, el Señor me llamó y tengo la palabra de revelación? No, ya no podemos ser más engañados como niños. Y el enemigo va a seguir manifestándose así. Entonces ustedes tienen que tener sumo cuidado, porque esos están dentro de las congregaciones. Entonces el pastor, el profeta, el que tenga la responsabilidad, tiene que estar con mucho cuidado, evaluando constantemente las actitudes y luchando con estas cosas, para limpiar constantemente lo que haya, que esté sucio, lo que esté impuro. Y nosotros ya estudiamos en cuanto a lo puro y a lo impuro. No seamos como niños, ya no somos niños. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Entonces, en el primer pacto se precisaban sacerdotes y un sumo sacerdote que mediaban ante el Eterno, ¿verdad? Por medio del altar de los sacrificios. Ahora es Yeshua HaMashiach, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote de los discípulos. Por él tenemos acceso inmediato al Todopoderoso sin otro intermediario, ¿verdad? Pero tenemos que conocer quién es el Eterno. Porque también les digo, no, si ustedes no conocen el nombre de Dios, ¿a qué Dios le están orando? Si no conocen el nombre realmente de tu Salvador, dice en mi nombre, y su nombre no es Jesús, su nombre es Yeshua. Entonces, cuando hablo con un pastor me dice, sí, en el conservatorio, en el seminario le enseñaron. Ah, ok, ¿por qué no le enseñás?
y mira para arriba. Se te fue revelado. Aquel que estudia llega a esta conclusión. Entonces no podemos ser como ignorantes, seguir diciendo lo mismo. No importa, al principio se sorprenderán. Después, cuando vean que esto es verdad, los van a seguir y les van a preguntar. Bueno, entonces Yeshua es nuestro Cohen Gadol. El sacerdocio de los discípulos es el único sacerdocio con validez perdurable. Jamás se aplica el término Cohen hebreo, ¿sí?, a un misionero, a un apóstol, así porque sí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es la Torá? El contrato, el pacto que hizo el Eterno con su pueblo. Todo aquel, porque nosotros ya lo leímos, pero empecé diciendo, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos, y me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Es parte de una declaración de la Torá, de ese pacto matrimonial que dio a su pueblo. Entonces queda claro que las personas podían decir que sí o podrían decir que no. 70 naciones dijeron que no, porque hicieron lo mismo, escucharon. No es que Dios no les habló a las naciones, habló a todo el mundo, pero las naciones no quisieron saber nada con él. Eso mismo pasa hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Torá, Mitzvot, ¿qué trae? Mitzvot, los Hukim, los Edut y los Mishpatim. Adonai, bendito sea su nombre, ordenó que el pueblo se prepare. ¿Para qué? El tercer día él vendrá en una nube espesa en el monte Sinaí. Que se consagren y laven sus ropas, dijo el Señor a su pueblo. Cuando suenen largamente el shofar, el cuerno de carnero, podrán subir al monte. Que no toquen mujer, dijo. O sea que no tenían que tener relaciones maritales. ¿Durante qué? 3 días. 3 días de purificación. Si a ese punto, en ese tiempo, le decían 3 días sin tocar mujer, más todo lo demás que podías llevarlos a la impureza. ¿En qué tendrían que estar? ¿Meditando en qué? Imagínense, si todavía no tenían la Torá. ¿No? ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes esperen aquí, una vez más. Entonces, Adonai prohibió estrictamente que el pueblo traspase el monte, mostrando así la suma santidad del Eterno y que nadie pueda acercarse a él siendo impuro. Los sacerdotes también que se acerquen a Adonai tienen que mantenerse puros, no sea que Adonai haga estragos con ellos. Acá está hablando de la enseñanza para un pastor, sí, para un Cohen Gadol, con un sacerdote, tenía que mantenerse puro, y eso lo aprendemos en el libro de Levítico. Solamente Moshe y Aarón, que son las figuras del Mesías, podían acercarse enseñando que solo por medio de él podemos acercarnos al Santísimo. Exactamente lo mismo que con los tiempos de Yeshua. Al tercer día, cuando amanecía, hubo truenos y relámpagos, y una nube densa sobre el monte y un fortísimo toque del shofar. El monte Sinaí estaba todo lleno de humo, porque Adonai había bajado a él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. El sonido del cuerno se hacía cada vez más fuerte. Cuando Moshe hablaba a Ja Elohim, le contestaba con voz tronante, dice la palabra. Yahweh le contestaba con voz tronante. Imagínense lo que sería. Nuestra imaginación no alcanza a ver esa realidad que vivió este pueblo. Y Elohim habló todas estas palabras. Yo, Adonai, soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim delante de mí, dijo el Señor. Éxodo 20 del 1 al 3. Y prosiguió dando, ¿qué cosa? Las 10 palabras fuertes. Pero él nuevamente declara quién es y recuerda que él te sacó de servidumbre. Hoy nosotros sabemos que nos sacó de la servidumbre, nos sacó de la ignorancia, nos sacó de la tiniebla, de la mentira. Entonces le debemos todo a él. Nuestra vida debe ser entregada a él, porque somos ¿qué? Sus Cohen, sus sacerdotes. Y aquel que no tenga claro esto, que dé un paso atrás, porque tremenda cosa va a ser cuando él dice acá, cuando no cumplan en mantenerse puros. No somos cualquier cosa, no somos cualquiera. Por eso cuando somos llamados a la restauración, somos llamados a ¿qué? A conocer la Torá. No somos llamados a ir detrás de un líder y nos dice por la izquierda, por la derecha, suban, bajen. No, estamos obligados,
Sí, y después esto no tiene que ser una obligación, debe ser una necesidad ir a la Torá y conocerla. ¿Por qué? Porque entendimos que es el camino que tenemos que caminar, que no podemos vivir sin comer el maná a diario. Todas esas cosas no las entendemos de un día para el otro. Pueden pasar meses, pueden pasar años, y a la gente le sucede eso. Por eso el Eterno no puede estar esperando que las personas comprendan. Va a haber un remanente que, fiel siempre, que va a estar conectado al Eterno, que Él los tiene preparados, los tiene separados para las circunstancias, porque Él tiene que trabajar, porque se tiene que hacer esto, sí o sí. Entonces nosotros no tenemos que, de la misma forma que no podemos retener nuestro diezmo, no podemos retener el no querer crecer. No podemos hacernos los osos o, ay, no escuché, no entendí, no me di cuenta. Porque la palabra fue dicha. Yitro escuchó y creyó. Amén. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que en hebreo Torah es, ¿qué? Instrucción. Interpretación hebrea para la vida. ¿Instrucción de qué? De la Torah. La interpretación de la Torah es que son las instrucciones en justicia, cuyo objetivo es mostrar los caminos de Adonai al mundo, no solo al judío, y así traerlos al camino de bendición. La Torah es el amar y cuidar al ser humano, no para molestarlo, dice alguien. No debemos molestar a las personas, sino ¿para qué es la Torah? Amar y cuidar al ser humano, para mostrarnos el camino de santidad, porque Él es santo. No podemos seguir el camino de un santo si no estamos ¿en qué? En santidad. Estamos para enseñarnos los caminos del reino de Adonai, porque el hombre perdió esos caminos. Como nosotros estuvimos perdidos, hay mucha gente que está perdida hoy. Para instruirnos de cómo permanecer saludables en espíritu, alma y cuerpo, a través de la obediencia, porque su palabra dice que su Torah es medicina a nuestro cuerpo. ¿Cuándo? Cuando nosotros la obedecemos. ¿Cuándo nos enfermemos? ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando hay desobediencia. ¿Cuándo entra el enemigo? Ya lo estudiamos y lo meditamos. Cuando no tenemos los muros levantados. Los muros levantados son los misbot, los mandamientos, la firmeza, la lealtad al Señor. Entonces, cuando no están esos muros levantados, entra el enemigo y convive y duerme con nosotros. Y no nos damos cuenta. Amén. ¿Para qué también está la Torá? Para no tener una vida miserable, sino plena y feliz. Cuando las practicamos, funcionan, como en Abraham y los patriarcas y demás siervos del Altísimo, porque Adonai es bueno y es único y su palabra es fiel, y es la misma palabra que le dio a Abraham, de la misma forma nos está hablando a nosotros. ¿Están entendiendo eso? Entonces, el Eterno es bueno, pero Él odia ver a los que creó desconectados de la abundante vida del reino. Él no quiere eso, pues el ladrón vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Cuando nosotros no estamos conectados con las instrucciones divinas, con la palabra de Dios, con la Torá, con los mandamientos, estatutos y preceptos, sufrimos, nos enfermamos, nos lastiman. Nos lastimamos nosotros mismos porque entramos en la mentira. Somos cautivados nuevamente, encadenados por Babilonia, por la confusión, por las distintas vertientes, religiones, por el umbandismo, por el yoga, por la meditación y todas las cosas que la gente busca. ¿Para qué? Va a ser, ya no saben qué hacer. Está bueno hacer spinning, trotar, hacer aeróbic. Está bueno porque eso es para activar el corazón, porque el corazón es un músculo que debemos tener fortalecido a través del ejercicio físico, pero no está bueno para olvidarte, porque no te va a sacar las preocupaciones. Hacer gimnasia, ir a spinning y caminar no nos va a sacar el peso de ¿qué? De la transgresión, de la pecaminosidad donde estamos insertados. Vamos a estar haciendo todas esas cosas en medio de las tinieblas, sin Torah, sin instrucción, sin ley. Hoy el mundo se mueve sin ley, a tal punto que hoy no sé qué es peor, ya, porque no nos podemos sorprender. Se habló de que dos personas, supuestamente padres de una bebé, violaron a esa bebé de 21 días. Díganme, ¿hasta dónde va a subir la maldad? Todo el mundo está ejecutando a esas personas, quieren que mueran por la transgresión. Es lo mismo que sucedió en los tiempos de Noah. Entonces
respeten realmente al Eterno, reaccionen. Porque si estamos en los tiempos de Noaj, el Mesías va a venir y nos va a encontrar durmiendo. Muchos van a estar durmiendo, como hoy hablábamos con el pastor. Van a estar, ¿quiénes son los que van a estar durmiendo? Los que no tienen Torá, los que no cumplen instrucciones, no les importa cumplir mandamientos porque dicen que eso es viejo, que eso no es de estos tiempos. El Mashiach va a venir porque estamos en los tiempos de Noaj, igual. Porque no puedo ver esas aberraciones. Yo no puedo, me enciendo. Realmente no puedo ver la maldad que hay. Pido piedad y misericordia. Porque esa bebé, bueno, si tenía que tener sus padres, no sé qué pasó con esa bebé. Si se murió, creo que la mataron. Bueno, volvió al seno del Señor, que era lo mejor que le podía pasar. ¿Entienden lo que pasa hoy en día? Hay gente que tiene hijos porque tiene hijos como que yo bostezo cuando tengo sueño. Porque es un reflejo, porque está en la biología. Pero realmente no tienen amor por sus hijos. Primero Romanos, el libro de Romanos capítulo 1 habla de toda la lista en la que nosotros estamos. Romanos 1, hija, del 18 en adelante, por favor, si está bien tu micrófono, para compartir. Porque ¿por qué es necesario entender para qué estamos en estos tiempos? El Señor hizo alianza con Israel. Nosotros somos Israel. 18 en adelante. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que hizo Dios. Por medio de lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias de Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Amén. Ese es el estado del mundo hoy. ¿Cambió? ¿Cuándo fue escrita esta palabra? 2000 años atrás. Bueno, las cosas se han puesto de mal en peor. Amén. Entonces, amados, la obediencia a las leyes nos trae bendición hasta nuestros descendientes. El Eterno se apareció, ¿sí? Y promete bendecir a Abraham, porque Abraham me obedeció
cuando se le apareció a Isaac en Gerar y le promete bendecirlo, le dice, porque Abraham me obedeció y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26, 5. Pero ¿cómo conoció Abraham la Torá? Del mismo modo que Adán se la enseñó a Elohim. Por eso es que la Torá del Sinaí no es una ley del Antiguo Testamento, sino una ley que eterna. La Torá es eterna. Nuevamente en Nehemías dice, les ordenaste el día de Shabbat consagrado para ti, y por mano de Moshe les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Otra vez, 9:4 de Nehemías. ¿Para qué nos opusimos por tanto tiempo, hermanos, a la Torá? ¿Por qué la gente se opone por tanto tiempo hasta el día de hoy a la Torá? ¿Por qué aborrecen la Torá? ¿Por qué aborrecen todo lo que nosotros decimos? El Eterno habla, pero trabaja también el maligno. El maligno no los deja escapar, no los deja salir. ¿Para qué? Para que sigan humillados, para que sigan pobres, para que sigan enfermos y para que sigan infatuados haciendo maldades y siendo víctimas de personas peores que ellos. Amén. Entonces, amados, hay mucha confusión por ignorar que la Torá se compone de misbot, de mandamientos, decretos, estatutos y testimonios. Y mishpatim, que son ordenanzas. ¿Sí? Los mandamientos que todo el mundo conoce, dice que son 10, son la constitución del reino de Adonai. De ellos derivan todos los demás decretos, preceptos y leyes. Fueron escritos por el mismo Todopoderoso. Y por ello nadie tiene derecho a cambiarlos. ¿Son qué? Inmutables. Cuando rompemos uno, hay muerte y maldiciones hasta nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. Cuando los obedecemos, hay bendición hasta 1000 generaciones, dice el Señor. Yeshua, el Mesías, ni siquiera pensó en romperlos, como dicen algunos, y nos advirtió a seguir su ejemplo. No penséis que he venido para abrogar la Torá, ni los Nabín, ni los profetas. No vine para abrogar, sino a cumplir la palabra dicha en Mateo 5, del 17 al 20 y 29. Así que los estatutos divinos son las leyes no explicadas en el texto bíblico. Son las instrucciones de cómo adorar al Altísimo, cómo diferenciar entre lo santo o lo limpio y lo profano. Son los sacrificios, ofrendas, oblaciones, diezmos, etcétera, del primer pacto que se hacían en el templo. El principio de estos decretos es eterno, pero su aplicación varía con las épocas. Por ejemplo, no hay templo y no se necesitan sacrificios, pero son perpetuos. ¿Alguien puede negar que son perpetuos? ¿Por qué será que son perpetuos? ¿No será que se harán de nuevo? Como dice Levítico 3:17, son tan importantes que si violas serás extirpado. ¿Sí? Por ejemplo, la mujer en su menstruación, cuando tiene su periodo, debía guardar ciertas reglas, ¿verdad? Eso lo estudiamos y lo vamos a volver a estudiar. Hoy en mujeres judías obedientes hay un 0% de cáncer cervical, así como otras enfermedades femeninas, abortos, tumores y quistes. ¿Por qué? Porque siguen las leyes, una ley de sanidad, ¿sí? Una ley que los lleva a ¿qué? A guardar su propio cuerpo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en el paganismo, fuera de la Torá, las mujeres mantenían relaciones sexuales en sus tiempos de tener su menstruación y demás y otras cosas más. Entonces es evidente que Yahweh hace que su pueblo sea distinto a los demás. Por lo tanto es importante que enterarse. ¿Cómo nos enteramos? Leyendo, estudiando y meditando la Torá, ¿sí? ¿Podemos decir yo sé todo? ¿Podemos decir yo tengo entendimiento de todo? No, porque cada vez que leemos no encontramos cosas nuevas y ya pasamos por ahí y seguimos encontrando cosas nuevas. Entonces no podemos decir que está todo hecho. Tenemos que ser humildes, amigos y hermanos. Entonces, ¿cuál es la palabra final? De pie en los caminos antiguos, al abrir las Sagradas Escrituras, el Rúa, el Espíritu le guiará y enseñará. ¿Sí? Jeremías 6:16. Yahweh dice, párense en el cruce de los caminos y miren. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos, ¿qué dijeron? No la tomaremos. Yahweh instruye a Israel a encontrar reposo en los caminos antiguos de la Torá, como en el Sinaí. El sonido del shofar fue para resonar en todo Israel, para todos los tiempos. ¿Sí? Amén. Entonces, Shabbat trae Shalom.
Rosh Hodesh trae Shalom, suenan las trompetas sobre sus ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de sus ofrendas de paz. Esto será su recordatorio delante de Elohim. Amén. Entonces, amados, el Shalom es cuando el Mesías dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descansos para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Sí? ¿Cuál es el yugo? Seguir las enseñanzas de Yeshua. No se trata de que nosotros tenemos que agarrar un madero y andar por la vida sufriendo. No se trata de eso. Amén. Gracias, Señor, por sacarnos ese peso de encima, porque nos hicieron creer que teníamos que sufrir para seguir a Yeshua. Jeremías 6:16 dice: al establecer que vino a las naciones para brindarles reposo, para llevar a las naciones de la mano mientras ellas regresan a los caminos antiguos de la Torá. El reposo de Israel es solo eterno en la Torá. Amén. Entonces, ¿ahora qué está haciendo? Reiterando ese llamado al pedirle al Israel que fue esparcido por todas las naciones, que vengan a Él, puesto que Él es la Torá hecha carne, Yeshua. La palabra se convirtió en un ser humano y vivió con nosotros, y nosotros vivimos su Shekinah, su gloria. La Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de gloria, de gracia y verdad. Yohanan 1:14. Entonces, al aceptar la Torá viviente a Yeshua, ¿somos qué? Somos revividos por la misma Torá que da Shalom, por la misma Torá que da paz. ¿Qué pasa entonces? Nace una congregación, la congregación de Adonai, una Torá de lenguas de fuego. La entrega de la Torá fue acompañada por temblores, humo, luz y truenos en el toque del shofar. La palabra truenos es usada muchas veces, ¿sí? Pero esta congregación, la primer congregación que la palabra es Cajal, llamada como asamblea, nació ahí. ¿Quieren saber cuándo nació la iglesia? Ahí. No con los pentecostales. Ahí nació la iglesia del Señor. Amén. Porque Él le llamó: esta es mi pueblo, mi Cajal, mi Kejilá. Estuvo junto para ver esta luz ahí todos juntos y el espectáculo de fuego, para que ellos fueran a las naciones y dejaran la luz de Yahweh que brillara ante ellas. Según el entendimiento de Israel, sí, los truenos fueron dados en una forma pluralista para que todo el mundo escuchara. La palabra que es: lámpara a mis pies es tu palabra y luz en mi senda. Nosotros tenemos que ser luz a las naciones. ¿Están entendiendo? ¿Están decididos, están preparados para esa petición, esa ordenanza? Porque no es una sugerencia. No es una sugerencia. Entonces, amados, cuando Yahweh comenzó la Kejilá en el Sinaí, el trabajo de Israel era el de llevar, ¿qué cosa? La misma Torá a las naciones que previamente le habían rechazado, cuando Yahweh fue personalmente a tocarles la puerta a cada uno de ellos. En varias maneras las naciones le hicieron a Israel después del Sinaí lo que le hicieron a Yahweh. De acuerdo a Deuteronomio 32, 2-4 dice: sabiendo el futuro, escogió a Israel sabiendo que aceptaría la Torá, para que depositara la Torá dentro de todas las naciones. Israel heredaría ese trabajo, que es un gran llamado, ya que este llamado puede ser considerado la gran comisión final. Amén. Así que, amados, Yeshua dijo: vayan a hacer talmidim. Un talmidim no son todos los congregantes de una congregación. Los talmidim son los que suben donde está el roe, son los que suben donde está el maestro, se esmeran, porque desde donde hablaba Yeshua, desde un monte. Él primero subió en los montes. Cuando dice Mateo 5, le habló a sus discípulos que estaban ¿dónde? Delante de él. Todas las demás personas estaban abajo. Eso es una simbología de lo que son realmente los talmidim. Los talmidim no son todos los congregantes, son todos los que siguen a su maestro, que siguen a Yeshua y no tienen sombra de miramiento en su vida, no dudan. Amén. Entonces Él te está diciendo: vayan a ser talmidim, a gente de todas las naciones. No dice vayan y salven todas las almas, dice vayan a ser talmidim, que son dos cosas totalmente distintas. Dándoles la inmersión, ¿sí? Bautizándolos en su nombre. Amén. Así que, amados, por eso también el llamado y la purificación de Yeshua delante de la Shekinah del Eterno. Y Él desafió: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pero el Nabí, el profeta, se ofrece valientemente, dice: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Amén. Esta palabra es palabra del cielo, amados, y es el llamado. El Eterno hizo pacto
hizo una alianza, el pueblo hizo una alianza con el Eterno. ¿Para qué? Para que ellos vayan a hacer luz a las naciones. Es el mismo llamado, está vigente hoy. Es el mismo llamado que nosotros estamos escuchando y no podemos ser oídos sordos. Y si nuestros oídos están sordos es porque no están circuncidados y nuestro corazón no está circuncidado. Así que, amados, sean sobrios. Realmente sean dignos del supremo llamamiento, nación santa, real sacerdocio. Y no se trata de ser severo, no se trata de ser aburrido, no se trata de ser un ogro. Se trata de ¿qué? De andar en santidad y tener sentido común, discernimiento de las cosas. Eso viene con el Rúa, no se compra y no me puedo copiar como cuando estoy en el colegio. Amén. Que el Eterno los bendiga grandemente. Un aplauso para nuestro Señor por su palabra maravillosa que nos está hablando cerrando este Shabbat. Saludamos a los hermanos que nos estuvieron viendo ahí, que puedo ver: Catalina, hermano Fabián, Ana María Serrano, bendiciones para todos. Y de aquí decimos Shavuot, bendecido inicio de semana. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, si el Eterno lo permite, en nuestro martes de agradecimiento. Chao, hasta la próxima, bendiciones.